Siempre he sido escéptico respecto a las historias de fantasmas. Desde niño escuchaba rumores sobre la vieja hacienda al final del camino de tierra, pero nunca lo creí. Como periodista freelance, decidí investigar. Si solo era una casa en ruinas, tendría buenas fotos. Si había algo más, sería una gran historia. En el pueblo, mi plan generó reacciones extrañas. El viejo Bartolomé, guardián de las historias locales, me advirtió: lleva algo que ilumine más que tu linterna, y reza, solo reza. El camino a la hacienda era solitario, rodeado de árboles que formaban un túnel oscuro incluso de día. Cuando llegué, sentí un nudo en la garganta. La casona, en ruinas, tenía una presencia imponente y desafiante. El árbol seco en el centro, con una cadena oxidada colgando, parecía vigilarme. Al cruzar el portón oxidado, el aire se volvió denso, opresivo. Recordé las palabras de Bartolomé y murmuré una oración, solo por si acaso. Al abrir la puerta principal, el chirrido resonó como una advertencia. Dentro, el olor a moho, madera podrida y algo metálico era insoportable. La linterna reveló una sala desolada, impregnada de abandono, con grietas en el techo que formaban patrones inquietantes. Una vieja chimenea dominaba la sala y las cenizas en su interior sugerían que había sido usada más recientemente de lo que esperaba. Los cuadros en las paredes mostraban figuras con rostros desdibujados por el tiempo, pero sus ojos, aunque cubiertos de polvo, parecían seguir cada uno de mis movimientos. En el centro de la sala, un pilar de madera destacaba. Enroscada a su alrededor, había una cadena que brillaba extrañamente bajo la luz de la linterna. Las marcas en el suelo, profundos surcos, daban la impresión de que algo pesado había sido arrastrado repetidamente. En el silencio absoluto, cada sonido se amplificaba. Mis pasos resonaban como martillazos y el crujir del suelo hacía que mi corazón se acelerara. El pasillo que conducía a la cocina parecía alargarse, como si la casa jugara con mi percepción. Allí, utensilios viejos estaban esparcidos por el piso entre platos rotos y ollas oxidadas. Una silla caída en un rincón daba la impresión de una huida precipitada. Pero, ¿de quién? ¿Y cuándo? Decidí subir las escaleras sin saber por qué. Quizás fuera la promesa de más misterios o el susurro que creí oír desde arriba. Los escalones crujían bajo mi peso. En el piso superior, un corredor con puertas entreabiertas dejaba entrever sombras en movimiento, como si algo más habitara allí. Entré en un cuarto pequeño, claramente de un niño. Una muñeca de porcelana con una sonrisa rota me observaba desde una silla. En el centro de la cama, un cuaderno abierto repetía una sola frase infinitas veces: las cadenas nunca descansan. Lo cerré rápidamente, sintiendo una náusea repentina, y entonces lo oí, un sonido bajo pero inconfundible, cadenas siendo arrastradas. El ruido comenzó como un susurro desde el piso inferior, pero pronto se volvió más fuerte, metódico y pesado, resonando por toda la casa. Mi linterna comenzó a parpadear mientras el sonido se acercaba. Miré hacia la escalera y sentí que el corazón se detenía. Una figura apareció al pie de las escaleras. Alta, encorvada, envuelta en cadenas que parecían tener vida propia. Sus ojos eran pozos de oscuridad, y aunque su boca no se movía, juraría que escuché un susurro. Retrocedí, pero levantó un brazo señalando el pasillo detrás de mí, una orden silenciosa para seguirle. Contra todo instinto, obedecí. El pasillo parecía más estrecho, con las paredes casi cerrándose a mi alrededor. Al final, una puerta entreabierta que no había notado antes revelaba una escalera hacia un sótano. El aire allí era pesado, y del techo colgaban cadenas que se balanceaban lentamente. Al fondo, una mujer estaba sentada. Su rostro, parcialmente cubierto por el cabello, emanaba una presencia sofocante.
Cuando me acerqué, levantó la vista, con ojos llenos de dolor y vacío. «Él nunca nos deja ir», murmuró justo antes de que un estruendo metálico resonara. Las cadenas comenzaron a moverse solas, enroscándose en las paredes y el suelo. La mujer gritó: «¡Él viene, corre!». Su desesperación me impulsó a huir. Subí las escaleras mientras algo intentaba atraparme, pero logré escapar. La casa parecía querer retenerme, pero finalmente crucé la puerta principal. Desde la ventana del piso superior, la figura encorvada me observaba. Más sombras surgieron a su lado, y una sonrisa macabra pareció formarse donde antes había vacío. La casona empezó a derrumbarse lentamente, pero supe que aquello no era un final, sino una advertencia. Ahora, escribiendo esto, siento que el peso de esa noche nunca se ha ido. Las cadenas pueden no estar a mi alrededor, pero aún las escucho en el silencio de mi habitación. Mientras escribo, siento una presión constante, como si estas palabras abrieran una puerta hacia algo más grande, algo que aún no comprendo. Desde aquella noche, las cadenas no me dejan en paz. No las veo, pero las escucho. Al principio, solo en el silencio de la noche, un leve sonido metálico. Ahora están en todas partes, en el trabajo, en el tráfico, incluso rodeado de gente, como un recordatorio de que lo ocurrido en esa hacienda no ha terminado. Los primeros días intenté racionalizarlo. Estaba agotado, asustado. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero entonces comenzaron los sueños. Siempre el mismo escenario. Estoy de vuelta en la casona, las cadenas serpentean por el suelo y el techo, y una voz débil susurra: «Vuelve, debes volver». Despierto empapado en sudor, pero la voz permanece en mi cabeza. La falta de sueño me está consumiendo. Cada descanso es un portal al mismo tormento. Recientemente descubrí algo aún peor. Las fotos que tomé aquella noche cambiaron. Ahora, en cada imagen aparece una sombra indistinta, cada vez más cercana. En la última está detrás de mí. Lo peor es el reflejo en una ventana, una figura alta y encorvada, envuelta en cadenas. Intenté borrar las fotos, pero reaparecen. Incluso cuando tiré la cámara a un río, volvió a mi sofá, cubierta de lodo seco. Las señales son más claras ahora. Las luces parpadean. El ambiente se enfría como en la hacienda, y a veces oigo pasos arrastrando algo. Cuando reviso, no hay nadie, solo marcas profundas en el suelo, como si una cadena hubiera sido arrastrada. Mi salud mental se deteriora. Amigos me preguntan: ¿qué ocurre? ¿Por qué estoy más distante? Pero, ¿cómo explicar algo que desafía toda lógica? ¿Cómo contarles que siento que algo de otro mundo me sigue? A pesar de todo, siento que esto tiene un propósito. La voz en mis sueños, las cadenas, la opresión constante, todo apunta a un mensaje. Debo regresar, pero regresar, ¿para qué? ¿Qué me espera en esa hacienda? Decidí buscar más información. Volví al pueblo, pero la recepción fue fría. Las personas evitaban mirarme como si estuviera marcado. Solo el viejo Bartolomeu accedió a hablar. Cuando mencioné los sueños y el sonido de las cadenas, suspiró profundamente, como quien guarda un secreto por demasiado tiempo. «Te metiste donde no debías», dijo en un susurro. «Esa casona no es solo un lugar, es una prisión, y cuando entraste, abriste una puerta que nunca debió tocarse». Al preguntarle qué significaba, me miró con gravedad. No es quien está preso, sino qué. Dolor, ira, sufrimiento. Con el tiempo, todo eso creó algo. Una entidad que no está viva, pero tampoco muerta. Y ahora parece que estás conectado a ella. Antes de que pudiera responder, puso su mano en mi hombro. Si quieres sobrevivir, necesitas entender lo que comenzaste, pero ten cuidado. Cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada.
Esas palabras resonaron en mi mente mientras regresaba a casa. Había algo claro. La casona no era solo una estructura abandonada. Era algo más antiguo, más oscuro, y yo, sin querer, me había convertido en parte de su historia. Ahora, mientras escribo, siento una presión, como si alguien me observara. El sonido de las cadenas está más cerca que nunca. Tal vez Bartolomeu tenga razón. Quizás deba regresar, no para enfrentar mis miedos, sino para descubrir la verdad. Si no lo hago, temo que algo vendrá a buscarme, y cuando lo haga, puede que sea demasiado tarde. Las palabras de Bartolomeu no dejan mi mente. Cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. No eran solo palabras sombrías, sino una advertencia. Por su tono entendí que, aunque sabía mucho sobre la casona, habría preferido nunca haberla conocido. Los días siguientes estuvieron marcados por un creciente sentido de urgencia. El sonido de las cadenas se intensificó, apareciendo incluso durante el día, y las sombras que veía en el rincón de los ojos ya no desaparecían. Me di cuenta de que no tenía opción. Necesitaba regresar a la mansión, no para enfrentarla, sino para entender qué estaba pasando. Me preparé con más cuidado esta vez, llevando una cámara, un grabador de audio, una cuerda y un frasco de agua bendita, un regalo de Bartolomeu. Aunque él había dicho con una mirada sombría que no sabía si eso ayudaría, yo sabía que nada podría protegerme de lo que estaba por venir. El camino hacia la mansión parecía más largo. Los árboles estaban más densos, el cielo más oscuro. Cuando finalmente llegué a las puertas oxidadas, una extraña sensación me recorrió, como si la mansión estuviera esperando por mí. Al cruzar las puertas, el silencio me golpeó con fuerza. No había sonido alguno, solo mis pasos amortiguados. El árbol seco seguía allí, con su cadena balanceándose como una serpiente dormida, pero ahora parecía diferente, con marcas en el tronco que formaban patrones similares a rostros. Cuando llegué a la puerta principal, me di cuenta de que estaba abierta, como si me invitara a entrar. Recordé las palabras de Bartolomeu y, respirando hondo, entré. La sala estaba más oscura que antes. Las marcas en el suelo estaban más profundas y la cadena estaba manchada de algo oscuro. El silencio era asfixiante, pero la sensación de ser observado era inconfundible. Esta vez no exploré las otras habitaciones. Algo me decía que mi destino estaba en el sótano. La puerta que antes estaba oculta ahora estaba abierta, revelando escalones que descendían hacia las entrañas de la tierra. Con cada paso hacia el sótano, el sonido de las cadenas aumentaba, ahora frenético, como si algo estuviera agitado. Cuando llegué al fondo, la linterna iluminó las cadenas, colgando del techo, balanceándose suavemente. El aire estaba helado, y el olor a hierro y moho era casi insoportable. Al fondo del sótano vi nuevamente a la mujer sentada, esta vez rodeada por figuras indistintas como sombras solidificadas. Ella levantó la vista y aunque su rostro seguía difuso, sus ojos estaban fijos en mí. «Volviste», dijo, con su voz resonando en el espacio. «¿Por qué volviste?» «Necesito entender, necesito saber qué está pasando aquí», respondí con voz temblorosa. Ella negó lentamente. «La verdad no te liberará, solo te convertirá en parte de esto». Antes de que pudiera responder, el sonido de las cadenas explotó en mis oídos. El ambiente entero parecía moverse. Las paredes vibraban y las cadenas se agitaban frenéticamente. Una presencia invadió el sótano, algo grande, algo que no podía verse, pero que era imposible ignorar. La mujer me miró desesperada. «Está aquí», susurró. «No deberías haber vuelto». Entonces el suelo comenzó a abrirse, no como una grieta natural,
sino como si algo estuviera forzando su salida desde el fondo de la tierra. Una luz roja emergió, seguida por un sonido profundo, casi como un rugido. Las sombras alrededor de la mujer comenzaron a ser absorbidas por el agujero. ¡Vete!, gritó, sus palabras rasgando el caos a mi alrededor. ¡Antes de que sea demasiado tarde! Corrí sin pensar, sin mirar atrás. Subí los escalones mientras el sonido de las cadenas y el rugido de la entidad se fundían en una cacofonía infernal. Al llegar a la sala principal, las puertas comenzaron a cerrarse solas, como si la mansión intentara atraparme. Salté antes de que se cerraran por completo, cayendo al suelo afuera. Miré atrás y la mansión era diferente. Sus ventanas brillaban con luz roja y sombras danzaban frenéticamente detrás de ellas. El sonido de las cadenas seguía, pero se apagaba. Poco a poco, la mansión comenzó a desmoronarse, como si cediera ante algo más grande. Me quedé allí un momento, respirando con dificultad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero algo llamó mi atención. En el lugar donde antes se erguía la mansión, la cadena colgando del árbol ahora estaba inmóvil, como si finalmente hubiera encontrado descanso. Pensé que tal vez eso era el fin, pero en el fondo sabía que algo aún me observaba. Pasé días tratando de convencerme de que todo había terminado. La mansión estaba destruida y las cadenas ya no podían alcanzarme. Al menos eso era lo que quería creer. Sin embargo, el silencio que debería haber sido reconfortante resultó perturbador. No había sonidos de cadenas, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Sabía, en el fondo, que la mansión no era el final. Era solo un portal hacia algo mucho más antiguo y peligroso. Las noches se volvieron más inquietantes. Los sueños regresaron, pero ahora no era la mansión lo que aparecía. Era un lugar diferente, un campo vacío, sin árboles ni construcciones. En el centro, una figura encorvada, rodeada de cadenas, me observaba. No se movía, pero cada vez que me acercaba, algo dentro de mí se rompía, como si cada paso me costara partes de mi alma. Siempre despertaba antes de alcanzarla, jadeante y con el pecho pesado. Comencé a notar un patrón. Los sueños ocurrían siempre a las 3 de la mañana. Despertaba sudoroso y la habitación estaba anormalmente fría, aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. Una noche algo cambió. Al despertar me di cuenta de que el sonido de las cadenas había regresado, no en mi mente, sino en la realidad. Provenía del lado exterior de la casa. Temblando, me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía, iluminada solo por una farola parpadeante, pero en la acera algo brillaba bajo la luz. Era una cadena, oxidada, gruesa y completamente fuera de lugar. No debía estar allí. Antes de que pudiera reaccionar, se movió lentamente, arrastrándose hacia la sombra. Volví a la cama, tratando de convencerme de que era mi mente jugando trucos. Pero, al despertar al día siguiente, había una marca en el suelo de la sala, un surco profundo, como si una cadena pesada hubiera sido arrastrada allí durante la noche. Cada día que pasaba, las marcas se multiplicaban. El patrón comenzaba a formarse, círculos concéntricos que de alguna manera me recordaban los dibujos en el tronco del árbol seco. Ya no podía ignorarlo más. Algo había escapado de la mansión y ahora estaba conmigo. Desesperado, busqué a Bartolomeu nuevamente. Él parecía estar esperándome, sentado en su porche con una mirada cansada, pero decidida. «Sabía que volverías», dijo antes de que pudiera explicar algo. «Pero ya es demasiado tarde». «¿Demasiado tarde?», pregunté, intentando controlar el pánico. Destruí la mansión, la vi desmoronarse, pensé que todo había terminado. Él negó con la cabeza.
La mansión era solo un recipiente, un vaso roto para contener algo que no puede ser destruido. Al destruirla, liberaste eso, y ahora está vinculado a ti. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo detenerlo?, pregunté, mi voz saliendo en un susurro. Bartolomeu suspiró profundamente. La única forma de sellar lo que liberaste es encontrar lo que mantiene esas cadenas vivas. Son un vínculo, conectadas a algo, un dolor profundo, una injusticia que nunca se corrigió. Si puedes resolverlo, tal vez consigas volver a sellar lo que se liberó, pero será peligroso. Lo que está vinculado a esas cadenas no te dejará intervenir sin luchar. Se levantó y entró en su casa, regresando con un libro antiguo, las páginas amarillentas y la tapa de cuero desgastada. Me entregó el volumen con manos temblorosas. Esto es todo lo que sé. El libro habla de una tragedia que ocurrió hace más de 100 años, cuando la finca aún estaba habitada. Encontrarás las respuestas allí. Volví a casa con el libro en las manos y al abrirlo sentí una oleada de incomodidad. Era más un diario que un libro, con entradas escritas a mano por alguien llamada Amelia. Ella era la esposa de un granjero que vivía en la propiedad. Las entradas empezaron simples, hablando de la vida en la finca, pero pronto se tornaron sombrías. Amelia hablaba de su esposo, Ottavio, un hombre severo y controlador. Empezó a cambiar, volviéndose violento y paranoico, diciendo que las cadenas le susurraban. Mencionaba ruidos por la noche, cadenas que se movían solas y sueños perturbadores. La última entrada era casi ilegible, escrita con prisa y desesperación. Ottavio perdió la razón. Dice que necesita ofrecer algo a las cadenas para que se callen. Él me está llevando al árbol. No sé si regresaré. Dejé de leer, mis manos temblando. Amelia había sido sacrificada. No era solo una tragedia familiar. Era un acto de pura maldad que había contaminado el lugar, creando algo que ni el tiempo pudo borrar. El diario de Amelia era un mapa de desesperación, un grito silencioso del pasado. Me senté durante horas, releyendo cada página, tratando de entender lo que se debía hacer para atrapar las cadenas en la finca. El sacrificio de Amelia parecía ser el centro, el evento que dio vida a esa oscuridad. Pero no era solo eso. Algo más se escondía en esas palabras. Una frase escrita en uno de los márgenes me llamó la atención. Las cadenas atan, pero también guían. Era como un acertijo, una invitación a seguir un camino que no comprendía. Cada página que pasaba sentía que algo se acercaba. El aire en la sala se volvía más denso y las sombras se alargaban en rincones antes vacíos. Sabía que me estaban observando. El diario terminó abruptamente. No había nada que explicara cómo Ottavio, o lo que fuera esa fuerza, fue contenido. La última página estaba manchada, tal vez con lágrimas o sangre, y las últimas palabras de Amelia eran casi imposibles de leer. Con esfuerzo, pude descifrar una frase. El árbol sabe qué hacer. La cadena es la clave. Estas palabras resonaron en mi mente como un tambor. El árbol, la cadena, todo volvía al símbolo central de la finca, ese tronco seco que parecía guardar secretos en sus marcas y grietas. Era allí donde debía volver, aunque eso significara enfrentar lo que se había escapado. La noche siguiente estuvo marcada por una decisión irrevocable. Llené mi mochila con todo lo que pudiera ayudarme, la cámara, el grabador, un cuchillo afilado, aunque sabía que sería inútil contra lo que enfrentaría. El frasco de agua bendita y el diario de Amelia. Antes de salir, escribí una breve nota para mí mismo, por si algo salía mal. Si no regreso, busca en el árbol. Él guarda todo. Al llegar a la finca, fui recibido por un silencio pesado. La mansión ya no estaba, pero el terreno donde antes se erguía parecía diferente. El suelo
estaba quemado, como si los cimientos hubieran sido consumidos por el fuego. Las sombras de los árboles alrededor eran más oscuras de lo normal, y la luna, alta en el cielo, parecía más pequeña, como si estuviera escondiéndose. El árbol seco permanecía en el centro del terreno, imponente y extrañamente vivo. La cadena que antes se balanceaba suavemente estaba inmóvil, como si esperara mi llegada. Respiré hondo y me acerqué. Cada paso hacia el árbol parecía más difícil, como si algo invisible me empujara hacia atrás. El aire se volvió frío y el sonido de las cadenas comenzó a resonar nuevamente, esta vez desde todos los lados. Cuando finalmente llegué al árbol, sentí una vibración bajo mis pies como si el suelo pulsara. Pasé los dedos por el tronco, buscando algo, una grieta, una marca, cualquier cosa que pudiera ser la clave mencionada por Amelia. Fue entonces cuando noté que la cadena estaba enrollada en un punto específico del tronco, casi fusionada con la madera. Con renuencia, tomé la cadena y la tiré. El sonido que siguió fue ensordecedor, un grito, no humano, pero algo primitivo y lleno de ira, resonó por toda la finca. La cadena se soltó del tronco y cayó al suelo con un estruendo metálico. En el mismo instante, el suelo alrededor del árbol comenzó a abrirse. Una luz roja intensa emanaba del suelo, y el mismo agujero que había visto en el sótano parecía formarse allí, al aire libre. Esta vez no había forma de huir. El árbol comenzó a estremecerse, sus raíces retorciéndose como tentáculos, y del agujero emergió algo que hizo que mi sangre se helara. Era la figura encorvada, rodeada de cadenas, pero ahora parecía mucho más tangible. Sus ojos, que antes eran pozos de oscuridad, brillaban con una luz maligna. Las cadenas a su alrededor se movían como serpientes vivas, estallando en el aire. Ella levantó la cabeza y habló por primera vez, su voz reverberando como un trueno. «Romper el sello. Ahora debes pagar el precio». Antes de que pudiera reaccionar, las cadenas avanzaron hacia mí, se enrollaron a mi alrededor, apretando con una fuerza que me quitaba el aire. Mi cuerpo parecía ser arrastrado hacia el agujero, pero entonces algo sucedió. El frasco de agua bendita cayó de mi mochila, rompiéndose al tocar el suelo. Una densa niebla comenzó a formarse a su alrededor, y la figura retrocedió, gritando de dolor. Aproveché la oportunidad para soltarnos y tomé el diario de Amelia. Recordé sus palabras. El árbol sabe lo que hacer. Sin pensarlo, levanté el libro y lo presioné contra el tronco del árbol, gritando cualquier oración que viniera a mi mente. El árbol reaccionó. Sus raíces comenzaron a crecer rápidamente, envolviendo el agujero en el suelo y las cadenas que aún se movían. La luz roja desapareció y el grito de la figura fue silenciado. Cuando finalmente todo quedó en silencio, me di cuenta de que el agujero había desaparecido y el árbol estaba nuevamente inmóvil. Caí de rodillas, exhausto. El aire a mi alrededor parecía más liviano, como si algo terrible finalmente hubiera sido contenido. Pero quedaba una duda. ¿Por cuánto tiempo? Me quedé arrodillado junto al árbol, tratando de recuperar el aliento. La sensación de alivio era palpable, pero al mismo tiempo incompleta. El agujero había desaparecido, la luz roja se apagó, pero el silencio a mi alrededor era antinatural. Era como si el mundo estuviera suspendido, esperando algo. El diario de Amelia ahora estaba abierto en el suelo, las páginas sopladas por el viento inexistente. Al acercarme para recogerlo, noté algo extraño. Palabras que antes no estaban allí habían aparecido. Escritas con una caligrafía apresurada e irregular, leí el mensaje con un nudo en la garganta. Lo conteniste, pero no lo destruiste. La cadena nunca será rota. El dolor permanece. Mis manos temblaban mientras sostenía el diario.
Las palabras eran claras. Lo que fuera esa fuerza no había sido destruida, solo contenida nuevamente. Estaba de vuelta en el punto de partida, pero con una diferencia crucial. Ahora sabía quién era yo. Comencé a levantarme, pero me detuve al escuchar un sonido. Era bajo, casi imperceptible, pero creciente. Las cadenas. Aún estaban allí, en algún lugar, susurrando como un animal herido que aún respiraba. Miré a mi alrededor, tratando de localizar el origen, pero parecía venir de todos los lados. Fue entonces cuando sentí una leve vibración en mi bolsillo. El grabador de audio que había traído estaba encendido. Lo tomé, confundido, y apreté el botón para reproducir. La cinta crujió, pero pronto comenzó a sonar una voz. No era la mía, ni la de Amelia. Era profunda, arrastrada, y cada palabra parecía corroer el aire a mi alrededor. Pensaste que podrías escapar, pero nadie escapa, ni ella, ni tú. El grabador se apagó solo, y en el mismo instante la vibración del suelo volvió. Miré al árbol, que ahora parecía aún más retorcido, como si estuviera absorbiendo algo del ambiente. Las marcas en su tronco estaban más profundas, y un líquido oscuro comenzó a escurrir de ellas, como si la madera estuviera sangrando. Mi mente corría. Si lo que fuera eso no podía ser destruido, ¿qué quedaba? Contenerlo nuevamente parecía solo posponer lo inevitable. Necesitaba respuestas, y la única pista que tenía era el diario de Amelia. Pasé las páginas frenéticamente, buscando algo que pudiera guiarme. Encontré una entrada que antes no había llamado mi atención. Hablaba de una capilla abandonada situada a unos kilómetros de la granja. Según Amelia, la capilla fue construida mucho antes de que existiera la granja, erigida sobre un punto de convergencia, donde fuerzas más allá de la comprensión humana podían ser selladas. Otavio mencionó la capilla la última noche. Dijo que necesitaba terminar lo que comenzó, pero nunca regresó. Esa frase fue suficiente para convencerme. La capilla podría ser la respuesta, un lugar donde esa cosa podría ser contenida de una vez por todas. El problema era que no tenía idea de dónde estaba. El diario mencionaba un camino oculto, pero en la oscuridad de la noche, encontrar un sendero que había desaparecido con el tiempo sería casi imposible. Sin embargo, mientras caminaba alrededor del árbol, algo llamó mi atención. La cadena que había arrancado estaba brillando levemente, pulsando como si estuviera viva. Me acerqué con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando toqué la cadena, una visión me invadió. Era como si me estuvieran arrastrando a otro tiempo. Vi la granja como era antes, llena de vida, con trabajadores y niños corriendo. Pero el escenario cambió rápidamente. La luz desapareció y los cielos se tornaron rojos. El sonido de gritos llenó mis oídos y vi a Otavio, de pie junto al árbol, sosteniendo la cadena que ahora tenía en mis manos. Murmuraba algo, pero sus palabras eran incomprensibles. Detrás de él, un estrecho camino se abría, conduciendo hacia el corazón de un denso bosque. La visión desapareció tan rápido como vino, y me encontré de vuelta en la oscuridad de la granja. Pero ahora sabía a dónde ir. Seguí la dirección que había visto en la visión, la cadena enrollada en mi mano como una guía. El sendero era casi invisible, cubierto por años de abandono, pero parecía que algo o alguien quería que lo encontrara. Cada paso estaba acompañado por el sonido de las cadenas, que ahora parecían un susurro constante a mi oído. Finalmente, la capilla apareció ante mí. Era una pequeña construcción de piedra, casi completamente tomada por la vegetación. Su puerta estaba abierta y una cruz torcida colgaba sobre el umbral. Al entrar, el sonido de las cadenas cesó. El interior estaba casi vacío, salvo por un altar en el centro, cubierto por una fina capa de polvo. Me acerqué al altar, el diario de Amelia en una mano y la cadena en la otra.
Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. Fue entonces cuando noté inscripciones en la base del altar. No eran palabras, sino símbolos, parecidos a las marcas en el árbol. Parecían pulsar a la luz de la linterna, como si estuvieran vivos. Una última frase del diario vino a mi mente. La cadena es la clave. Con duda, coloqué la cadena sobre el altar. Inmediatamente la sala se llenó de una luz intensa y el sonido de las cadenas volvió más fuerte que nunca. La tierra comenzó a temblar y una voz resonó por toda la capilla. ¿Crees que puedes aprisionarme otra vez? Tú también serás parte de mí. La voz que resonaba en la capilla parecía venir de todos lados, llenando cada rincón del lugar. El sonido de las cadenas era ensordecedor y las vibraciones del suelo hacían que toda la capilla pareciera a punto de colapsar. La cadena que había colocado sobre el altar comenzó a moverse como si estuviera viva, deslizándose por el altar en patrones sinuosos, mientras la luz parpadeaba, ahora intensa, ahora débil. Mi mente luchaba por mantenerse enfocada. Lo que fuera que había despertado era más fuerte de lo que imaginaba. No era solo una entidad, era una fuerza, algo que existía más allá de la comprensión humana. Algo que se alimentaba de dolor, miedo y sufrimiento. Necesitaba hacer algo, ¿pero qué? El diario de Amelia seguía en mis manos, y en medio del caos una idea comenzó a formarse. Amelia había mencionado el sacrificio de Ottavio, pero ¿y ella? ¿Y si el verdadero sacrificio fuera el de ella? Si esto fuera cierto, tal vez mi presencia, mi intento de contener aquello, fuera inútil. Yo no formaba parte de esa historia, aún, pero ahora estaba siendo atraído hacia ella. La luz pulsante se intensificó y la voz habló nuevamente, esta vez más cerca. No eres diferente a él, tienes miedo, sientes culpa, de eso me alimento. Sentí algo dentro de mí cambiar. La voz tenía razón. Desde que comencé esta travesía, había un peso constante en mí. No solo era miedo, era la culpa de haber liberado aquello. Había cruzado un límite, manipulado fuerzas que no comprendía, y ahora estaba pagando el precio. La cadena en el altar comenzó a enrollarse alrededor del diario, atrapándolo. Un brillo rojo emanaba de ambos y las inscripciones en la base del altar comenzaron a moverse, formando palabras que pude entender. El dolor sella el ciclo. Fue entonces cuando todo tuvo sentido. El ciclo nunca trató de destruir o contener aquello. Se trataba de entenderlo. La fuerza a la que me enfrentaba se alimentaba del dolor, pero también dependía de él para existir. Si lograba romper ese vínculo, no con fuerza, sino con aceptación, tal vez podría debilitarlo lo suficiente para atraparlo de nuevo. Respiré hondo y con una valentía que no sabía que tenía, me acerqué al altar. Coloqué mis manos sobre la cadena y cerré los ojos, dejando que mi mente fuera invadida por los recuerdos de aquella noche en la granja. Los sonidos, los gritos, la figura encorvada, las cadenas, todo volvió como una avalancha, pero en lugar de resistirme, acepté. Susurré más para mí que para cualquier otra cosa. No puedes atraparme, no soy tu dolor, no soy tu miedo. La luz roja se intensificó, cegadora. El sonido de las cadenas alcanzó un pico insoportable, pero de repente todo cesó. Abrí los ojos y me di cuenta de que estaba de vuelta en la oscuridad de la capilla. La cadena sobre el altar estaba inmóvil y el diario de Amelia había desaparecido. En su lugar solo había una inscripción grabada en la piedra. El ciclo ha sido sellado. Por ahora, salí de la capilla exhausto, pero con una extraña sensación de paz. El sonido de las cadenas había desaparecido y el aire parecía más ligero. El terreno de la granja estaba en silencio cuando pasé por él.
El árbol seco ahora completamente muerto, sin vestigios de movimiento, pero en el fondo sabía que esto no era un fin definitivo. Lo que fuera aquella fuerza había sido contenida nuevamente, pero no destruida. El dolor que la alimentaba podría regresar, solo bastaba que otra alma curiosa o imprudente la encontrara. Volví al pueblo y encontré a Bartolomeu esperándome. No preguntó nada, pero al mirarme a los ojos pareció entender lo que había sucedido. Asintió en silencio, como si reconociera que el ciclo había terminado, al menos por ahora.